Bueno, creo que ya estamos todos. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Llegamos al fin del curso. Espero que les haya gustado. Y lo que no les haya gustado nos lo hagan saber, así nos mejoramos para el año que viene. Antes que nada, y antes que me olvide, quería decir que en esta semana seguramente le estaremos enviando por mail una encuesta, no solo de satisfacción, sino para saber en qué podríamos mejorar o qué les gustaría, cómo les gustaría enterarse acerca de los cursos que dicta el sanatorio. Y bueno, cualquier recomendación que tengan son libres de informárnosla y encantado de recibirlas. Este último tema, un tema creo que también muy interesante y que Pablo tiene muchísima experiencia, es acerca de el desarrollo e interpretación de las guías clínicas. Incluso el Pablo nos va a hablar acerca de un método de hacer o de confeccionar guías clínicas, que es el método GRADE. Y bueno, para cerrar, no sé si Eddie querés dar unas últimas palabras y ya le cedemos la palabra a Pablo. No, agradecerles a todos por haber participado. De nuevo, creo que esto es realmente importante para que uno pueda interpretar la literatura. No es cuestión de simplemente leer un abstract y pensar que todo lo que está escrito es cierto, sino que es fundamental tener una visión crítica de lo que está publicado. Bueno, creo que Pablo en estas clases nos ha dado las herramientas para que uno empiece a ser un poco más crítico y pueda leer con más conocimiento y más entendimiento de cómo analizar esta información. Así que desde ya, Pablo, te agradecemos y creo que esto sería importante, como dijiste vos antes, mantenerlo y hacer este tipo de reuniones todos los años para seguir avanzando y seguir mejorando nuestra capacidad de interpretación de la información. Así que muchísimas gracias a vos por organizarlo y a Pablo por habernos dado estas clases. Gracias, Nico, gracias, Eddie. Y sí, definitivamente esto como un pantallazo, ¿no? de los métodos en general, de la interpretación crítica y algunos interesados en hacer. Después definitivamente se puede expandir a un montón de aspectos, ver algo más en detalle, como regresión sistemática, metaanálisis, que en la última clase noté que había mucho más interés de ustedes que en otras clases anteriores, o sea que creo que eso es un aspecto que mucha gente tiene a veces la duda, porque le interesaría hacer uno, pero no se anima, porque es un método que no hizo en el pasado, y definitivamente se puede hacer un montón de cosas. Y Nico definitivamente lo ha hecho muy bien el año pasado y organizando las sesiones y probablemente existe espacio para hacer un montón de cosas. Así que bueno, gracias Eddie y Nico. Y bueno, arrancamos con la clase de hoy, si les parece. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a discutir esta guía clínica que se publicó hace un par de semanas en la revista Heart, que es la revista británica de cardiología seria, donde se presenta una guía clínica para Latinoamérica, sobre la utilización de TAVI, que es justamente el mismo ejemplo que se utilizó en la clase teórica. Y lo que es llamativo es que para TAVI estas son las únicas dos guías GRADE que existen, ¿no? Pues todo el resto de las guías que existen de este tópico son con otra metodología. Bien, así que si les parece bien, vamos con las preguntas o el ejercicio. Bien, que lo tengo por aquí. Bueno, la asignación del artículo. ¿Y cuál es el pico de esta guía? Que en realidad está asociada a la primera pregunta, que es la de acá abajo, ¿no? Si la pregunta es clara. Bueno, estoy abierto a la participación. ¿Alguien entendió cuál es la pregunta de esta guía? Como pueden ver, no solamente para artículos originales de investigación, sean observacionales, metaanálisis o revisión sistemática o estudios randomizados, tiene una pregunta de investigación. También las guías clínicas. Así que hay un comentario en el chat. Bueno, era Blanca diciendo buenas tardes. Vale, ¿alguien se anima a escribir la pregunta de investigación? Yo la tengo marcada acá, cualquier cosa, pero me gustaría que la digan ustedes, de poder ser posible. ¿O no hay pregunta de investigación en esta guía?
Esa sería la pregunta. Claro, ¿hay pregunta o no? ¿Y cuál es? Si la hay. Bueno, quizás para mientras piensan, la mayoría de las guías clínicas no tienen pregunta que uno ve o pregunta de investigación, sino que resuelven un problema en cuestión con texto. Por ejemplo, las guías clínicas típicas de europeas y americanas hablan, por ejemplo, te pone un tema en cuestión, por ejemplo, si utilizar o no, por ejemplo, tratamiento antitrombótico del infarto, ¿no? Y te pone, bueno, tal antiagregante, te discuten un poco la evidencia en texto y te da una recomendación basada en un consenso entre un montón de personas, que generalmente son expertos o líderes de tópico. Pero eso difiere bastante con esta guía en particular, que sigue este método GRADE, que lo discutimos en el teórico. ¿Nadie se anima a describir la pregunta de investigación? Bueno, si no la digo yo. Sí, Julio, te escucho. Es que me parece que, como dijeron recién, pregunta no hay, sino sería la población sobre la cual se hizo la guía. Claro, o sea. ¿Puede ser? O sea, Sí. no es en sí pregunta, sino es la población que sí, son todos pacientes con estenosis aórtica sintomática, severa, en Latinoamérica, mayores de 75 años con indicación de TAVI transfemoral. Claro, vos ahí lo que describiste es la población. La población. Pero después de esa población, se va a hacer una recomendación sobre la I, que es la intervención, comparado a otro tratamiento para ciertos eventos. Claro, entonces, ¿por qué vos decís, bueno, está bien, vamos a hablar como probablemente Julio? ¿Vos sos cardiólogo, Julio? ¿A qué te dedicas? Sí. Claro, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que, por ejemplo, la guía de valvulopatías te dicen, bueno, vamos a hablar de estenosis aórtica severa, y te hablan de todo, el diagnóstico, la evaluación, y te dan recomendaciones de todo. Es como un libro de texto, pero un poquito más influenciado por la evidencia hasta la última fecha que el libro Bramwell, ¿no? Que es más teórico, ¿no? Pero es que una cosa es estilo. Esta guía clínica trabaja sobre una pregunta en particular, que es como mencionaste vos recién. En pacientes con estenosis aórtica severa, sintomática, añosos, donde el TAVI transfemoral es factible, esa sería la población, bien, que viven en Latinoamérica, es como el setting, pero son seres humanos, ¿no?, que tienen esas características. ¿Es el TAVI transfemoral, porque eran pacientes transfemorales, una mejor opción que la cirugía convencional? Entonces sería población, lo que mencionaste vos al principio, Julio, la intervención TAVI transfemoral, comparador cirugía convencional, y outcomes son múltiples. Que esto, similar a lo que pasó en el capítulo anterior de revisión sistemática y metaanálisis, cuando uno hace una guía clínica, no se focaliza en un solo evento. Es como que no, o dijimos también en la clase anterior, nunca una revisión sistemática y metaanálisis va a estar lista para ser aplicada si se analiza un solo evento. Porque todas las intervenciones tienen cosas buenas y cosas malas, y las cosas buenas suelen ser más de una, y las cosas malas también. Entonces, esta voz como que se podría ignorar, en cierta manera, porque son múltiples cosas, sean efectos de eficacia o adversos, pero esto tiene que estar en claro. ¿Y por qué, Julio, esto es importante? Vos estarás al tanto de la guía norteamericana que se publicó ahora en septiembre, octubre del año pasado, o a fin del año pasado. Un segundito que me llaman por tercera vez, tengo miedo que sea una urgencia. Perdón, no, era un tema médico, pero no era urgente. Perdón la interrupción. Fíjate la guía americana, por ejemplo, y lo pongo en contexto al resto. La guía americana concluye lo siguiente: si tenés de 65 a 80 años, después de discutir las ventajas y las desventajas con el paciente, si haces cirugía convencional o TAVI, es una indicación clase 1A. Algo tiene que llamar la atención de esa recomendación. ¿Es una recomendación fácilmente aplicable? Bueno, ya desde el vamos yo te diría que no. Yo ya me peleo, desde que se publicó esa guía, semanalmente me peleo con los cirujanos y los clínicos del instituto donde trabajo, porque no es claro el mensaje. O, por ejemplo, otro ejemplo parecido a eso.
En pacientes con síndrome coronario agudo, la guía europea en un momento hizo una indicación clase 1B para ticagrelor y 1B para prasugrel. ¿Qué le doy al paciente entonces? Me está dando, o sea, son excluyentes, le doy uno o el otro, y me da el mismo grado de recomendación. ¿Y por qué sucede ese, y lo voy a decir entre comillas, error? No es que es un error, sino que es parte del método, porque no hay una pregunta de investigación. Porque si hay una pregunta de investigación, te va a hacer una recomendación de una cosa relativa a la otra. Una recomendación, si yo te digo, mira, tenés un problema X, lo puedo resolver con este tratamiento con indicación 1A o con este tratamiento alternativo, también con el mismo grado de recomendación. No es una recomendación aplicable. Porque ¿cuál elijo? ¿Cuál? Digamos, la más cara, o sea, la que me parece en el momento, ¿se entiende? Si uno organiza la pregunta de investigación de una guía clínica o cada pregunta a responder con este formato de pico, sobre todo el PIC, el PIC, población, intervención y comparado, no te va a pasar ese problema. De hecho, fíjate que esta guía clínica concluye eso, ¿no? Concluye que en ciertos pacientes se debería hacer una cosa, ¿no? No las dos cosas, ¿entiende? Pablo, Sí, te hago escucho. una pregunta. Sí, Eddie, pero... Con respecto a lo que vos acabas de decir, es decir, no sé si, es decir, si vos tenés una guía de síndromes coronarios agudos, en donde tenés un estudio que comparó ticagrelor como el plató con clopidogrel, y tenés otro estudio como el tritón que comparó prasugrel. Ambos fueron mejores que clopidogrel y ambos mejoraron la tasa de eventos. Y sacás una guía y todavía no tenés el ASAR RAC5 que comparó ambos, ¿no es cierto? No me parece que sea poco razonable decir, vos podés dar uno u otro. Los dos han mostrado ser mejores que lo que hay hasta el momento y no tener una comparación directa, por lo tanto, es decir, no creo que necesariamente en una guía estés obligado a recomendar una cosa mejor que otra cuando tenés dos cosas que más o menos funcionan. Y me da la sensación que la guía americana con respecto a TAVI, lo que está diciendo es si vos tenés a estenosis aórtica severa, lo que está diciendo es si tienes una estenosis aórtica severa, lo claro es que tenés que tratarlo. Lo puedes tratar con cirugía, lo puedes tratar con, y ha demostrado ser mejor que tratamiento médico, y lo puedes tratar con TAVI. Y calculo que llega un punto en donde si tenés comparaciones, y en el caso de TAVI es más fácil, porque has comparado ambos, podés ser más es decir, contundente con respecto a uno, con respecto a otro, pero debe haber muchas cosas en guías de diferentes aspectos en donde tenés dos opciones y no necesariamente tenés suficiente información como para haber comparado una contra otra, sino que ambas han comparado contra una tercera opción y por lo tanto los pones esas dos opciones como posibles. ¿No sería plausible eso? Sí, los puntos que decís Eddie, son muy buenos, sobre todo es más marcado con el tema de los antiagregantes, porque como decís vos, fueron estudios separados. Pero la guía europea nunca, insisto, antes, como mencionaste vos recién, antes de tener un estudio comparativo directo, publicado, puede hacer una recomendación de uno o del otro, porque no los dos son iguales. Quizás uno tiene mayor o menor, si bien la evidencia es indirecta, porque es comparado contra clopidogrel, uno tuvo más sangrado que el otro, uno tuvo más costo que el otro, uno tuvo más inconveniencia tomar 2 por día en vez de 1, ¿se entiende? O sea, y hacer un juicio de eso. Pueden llegar a la conclusión de lo que sería equipoise, que puede pasar, pero no está analizado eso, ¿se entiende? Es como que lo que hicieron fue poner dos recomendaciones de medicamentos separadas, y no es que lo pusieron por igual, tipo prasugrel o clopidogrel, perdón, o ticagrelor, sino que pusieron prasugrel 1A o 1B, una cosa así, ticagrelor 1B, y es como que no te resuelve el problema de la recomendación, o sea, mejor dicho, te deja con cierto grado de duda. Eso es más marcado con la guía de TAVI. Okay. Porque te dicen, mira, en el rango etario, que es enorme, te dicen, si después discutimos con el paciente los valores de preferencia, qué sé yo, con el paciente, cualquiera de las dos cosas que elija el sistema es una indicación 1A. Es medio ambiguo, ¿no? Y esa ambigüedad se paga después con una menor implementación, porque si es ambigua la recomendación en cierta manera o muy blanda, la implementación se va a dificultar. Definitivamente, por ejemplo, a ver, yendo a esta guía, que por más que hizo una pregunta de investigación, hizo una comparación directa de las dos cosas, etc., no se va a aplicar al 100% de los pacientes. ¿Por qué? Porque es una recomendación débil, que se toma en cuenta también los costos al sistema y un montón de otros factores que hacen que no se pueda cumplir en la mayoría de los casos o en todos los casos. Pero la recomendación es clara. Mira, si estás por encima de 75 años o por ese rango de edad
y tenés anatomía factible para transfemoral y no tenés ninguna de las variables o mayor proporción de variables favorables a la TAVI que contra cirugía, deberías hacer una TAVI, punto. Por sobre cirugía. Con todas las limitaciones que tienen las recomendaciones, pero al estructurar la pregunta de investigación de esta manera, uno corre menos riesgo de generar una recomendación ambigua. Te vuelvo a decir, por ejemplo, la guía europea de antiagregantes podría haber hecho una recomendación para no antiagregantes, Prasugrel y Clopidogrel como por igual, Prasugrel y Ticagrelor versus Clopidogrel y hacer una recomendación, o sea, como considerarlos equivalentes, o hacer una recomendación, considerando que ya el Clopidogrel no es más el estándar de síndrome coronariano agudo, es una comparación de Prasugrel contra Ticagrelor. Y por más que no haya evidencia directa, comparando los estudios, se puede hacer una recomendación. De hecho, se puede hacer recomendaciones con ausencia de evidencia de estudios randomizados. A ver, por ejemplo, incluso puede haber recomendaciones fuertes. Por ejemplo, todos recuerdan la pandemia del H1N1, ¿no? Y los antivirales no se sabían si eran muy efectivos o no. Había estudios observacionales sugiriendo cierta efectividad de algún antiviral, quise decir, y se recomendó fuertemente la utilización de los antivirales durante el H1N1, sin saber si funcionaba mucho o no. Acá lo mismo, uno puede hacer una recomendación a favor o en contra de utilizar Prasugrel o Ticagrelor, y te hago un ejemplo más simple, Eddie. Por ejemplo, si esa pregunta se hubiese trabajado en esa guía, si se hubiese trabajado en esa guía, Eddie, esa pregunta, lo que hubiese pasado es lo siguiente, y hubiesen comparado contra Clopidogrel. Van a ver que Prasugrel tenía algunas cosas buenas y otras malas. Ticagrelor buenas y cosas malas contra Clopidogrel. Van a poner los costos, la inconveniencia de los pacientes, tomar una pastilla versus dos, y hacen un juicio a favor o en contra. ¿Se entiende? Después, obviamente, viene evidencia clínica nueva que demuestra que quizás uno sea más efectivo, y eso simplifica el camino, Eddie, pero no, uno, con la ausencia de ese estudio de comparación directa entre Ticagrelor y Prasugrel, solamente teniendo evidencia directa, comparando cada droga por separado con Prasugrel, puede hacer una recomendación. Pero esto de poner 1A un tratamiento y poner 1A o lo que sea, al mismo nivel de evidencia o de recomendación para un tratamiento que compite con ese, no es muy claro. De hecho, hasta hoy en día tenemos problemas, ¿no? con qué le damos a los pacientes. Pero bueno, yo para no extenderme tanto en esto, lo que quiero transmitir es lo siguiente, que si uno realiza esta estructura y le queda clara, la recomendación va a ser más clara. Si uno no clarifica bien cuál es el pico de una guía clínica, puede caer en que después la interpretación no sea tan clara. Y el ejemplo, sin ir de vuelta con el de antiagregantes, tiene que ver probablemente con el de TAVI, donde si te ponen 1A, hagas la que hagas, es medio ambiguo. Es como que no te termina probablemente de ayudar tanto como uno desearía una guía clínica. Pero bueno, la pregunta es clara, es que es la pregunta que nos hacemos. Bueno, la pregunta es TAVI comparado a cirugía, o sea, eso son la intervención con el comparador, en paciente dañoso con estenosis aórtica severa elegible para transfemoral. Y el setting de la guía es en Latinoamérica. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros no vamos a generar una guía utilizando datos de Latinoamérica exclusivamente. Que de hecho, esto fue quiero llamar una mala interpretación de gente que criticó la guía en medios sociales. No es que uno, para hacer una guía en Latinoamérica, tiene que tener estudio randomizado de Latinoamérica. No. ¿Recuerdan los pasos en la primera clase de toda medicina basada en la evidencia? El primer paso es hacerse la pregunta, si sirve o no algo. El segundo, buscar la mejor evidencia. La mejor evidencia no tiene que ser de tus países. Y después el penúltimo paso, que es el que hay que integrar la la evidencia con tu medio, o sea, la implementabilidad, es el aspecto que hay que como de retrabajar. Pero no es que porque no hay estudios randomizados en Latinoamérica, de evidencia en Latinoamérica, yo no puedo hacer una guía en Latinoamérica. Eso no es correcto. Yo puedo hacer una guía de TAVI para la India, utilizando evidencia que no proviene de la India, para los estimadores de efecto, o sea, qué tan efectiva y qué tan dañina puede ser la intervención, pero después considerando al momento de la implementación si es factible reproducir esos resultados, en qué medida en Latinoamérica, ¿se entiende? Y el camino no es, no hay evidencia en mi tierra,
entonces yo no puedo hacer esta intervención, porque si no, nunca haríamos nada. No haríamos ni cirugía bypass, ni stents, ni nada, porque nunca se hizo todo esto primero acá. Y lo que se hace al revés es buscar la mejor evidencia, en este caso estudios randomizados, no importa de dónde vengan, son seres humanos comparado a la intervención en cuestión y el comparador en cuestión, y después ver cómo se implementa y se logra que en nuestra región sea implementable. Bien, si hace falta que solamente los centros de muy alto volumen hagan TAVI nada más, bueno, se hará eso. Si cualquier centro lo puede hacer porque es muy simple hacerlo, lo harán todos los centros. No sé si me explico. Es como que primero está la evidencia que viene del pico, y después en un último paso, penúltimo paso, es evaluar qué tanto esa evidencia es implementable a nuestro medio. Bien, bueno, la pregunta es clara, está escrita acá en el scope, y tiene que ver con esto, ¿no? En pacientes añosos, perdón, con estenosis aórtica severa asintomática, TAVI contra cirugía. ¿Bien? El contexto es Latinoamérica. Continuamos la siguiente. Sí, te escucho. Entonces, ¿por qué delimitas a Latinoamérica? Porque a mí también me pareció raro que se delimite, digamos, en relación a qué, porque el paciente, la intervención, el método, la comparación son, digamos, exactamente iguales en cualquier, o sea, para lo que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué pusiste en Latinoamérica solamente, siendo que también incluso la bibliografía que decís no es exclusiva? Entonces, digamos, porque la población, digamos, cuando te vas a las elecciones del paciente o a los medios o a las condiciones económicas de Latinoamérica con respecto a América y a Europa son diferentes, y ahí es donde puede haber una diferencia en la formación, en la práctica, en la experiencia del profesional. Digamos, ¿por qué hablas sobre la necesidad de hacer en Latinoamérica? En realidad es así. Idealmente, cada región del mundo debería tener sus propias guías. De hecho, hasta cada hospital, te diría, sobre todo en sistemas fragmentados de salud como el nuestro, debería tener su propia guía clínica. De hecho, hay hospitales acá en Buenos Aires que hacen su propia guía clínica para, bueno, quizás probablemente el interior también, pero yo conozco un caso en Buenos Aires, por eso lo menciono, que hace sus propias guías clínicas, usando GRADE, me refiero, quizás usando otras metodologías. También hay otros hospitales que lo hagan. Pulsando GRADE hay una en Buenos Aires, que es el Hospital Alemán, que lo hace sistemáticamente, ¿no? Y tiene la ventaja que adapta todo a su medio, ¿no? Porque cuando uno hace una recomendación, recuerdan eso que hablábamos de todo no sé si estaba muy claro en la charla oral, en la teórica, pero es así. Uno no fíjate que la evidencia que proviene de otros países es desirable effects, que son efectos deseables e indeseables, certidumbre de la evidencia y los balances de efectos, que son estos 4. Todo el resto es contexto específico. Si es una prioridad o no del problema, los valores y preferencias no son los mismos acá que el de los yanquis, digamos, por decir una manera. Los recursos requeridos no son lo mismo en Estados Unidos que acá. Si bien en dólares puede ser parecido, ¿no? El porcentaje del costo de salud de gasto no es lo mismo. ¿Qué tan factible y qué tan aceptable es? Todo eso específico del contexto. Entonces, por eso necesitamos guías clínicas regionales. Ahora me preguntás, ¿deberíamos tener guías en Latinoamérica, nacionales, sudamericanas, no sé, Cono Sur, que es Argentina, Chile, Uruguay, o mi centro? Bueno, eso no me queda muy claro a mí, qué es lo que deberíamos tener. Ante la ausencia de guías clínicas de alta calidad en Latinoamérica, notamos ese espacio y la hicimos. Pero si me decís a mí, mira, Pablo, yo te doy los recursos para que hagas en tu propio hospital, preferiría hacerla en mi propio hospital, porque es mi práctica clínica. Y este cuadro que ven acá varía en mi clínica, en cierta manera. No tanto, pero varía. Y probablemente sea más parecido este cuadro de juicios el de mi centro, al de esta guía, que el de mi centro a la guía norteamericana o la guía europea. En realidad no siguen este proceso, pero si lo harían, probablemente sea diferente. ¿Se entiende? Y en realidad está más detallado la racionalidad de por qué hace una guía en Latinoamérica, que está en el texto, en la introducción y demás, pero tiene que ver más que nada con eso, con que es una tecnología nueva, de alto costo, y lo que es alto costo en Latinoamérica se tiene como que mirar con 4 ojos en vez de con 2, y además requiere en personal entrenado,
requiere tecnología, porque los equipos de rayos tienen que ser adecuados, los staff tienen que ser gente entrenada en el tema, y por lo tanto, en Latinoamérica tiene cierto contexto diferente a lo que es Europa y Estados Unidos. Si no, lo que teníamos haciendo es eso, ¿no? Imitando o aplicando guías de afuera cuando en realidad no son quizás tan aplicables. Pero bueno, esa es la razón blanca por la cual hicimos guías en Latinoamérica. Insisto, lo que viene de la evidencia del resto de los países es efectos deseables, indeseables, certidumbre de la evidencia y el balance de los efectos, que son estos, ¿no? Todo el resto es contexto específico. Y es tan importante como el otro. Si todo esto va muy bien, los 4 dominios que hablamos de la evidencia, pero no es una prioridad hablar de ese tema porque no le importa a nadie. El balance de los efectos favorece a la otra cosa. Perdón, quise decir, los costos son altos. No es aceptable, no es factible, listo. No nos recomendemos hacer TAVI en Latinoamérica. Pero la opinión del panel no fue esa. Fue que sacando los costos, el resto de los juicios favorecían la aplicación de TAVI. Bien. Bueno, si es claro, o sea, la pregunta está explícita, bien, con comparador y demás, y la racionalidad blanca por la cual se utiliza en Latinoamérica, no solamente la que dije yo, sino también a esta parte en el texto. Pero por cuestiones de tiempo... Pensaste que no te íbamos a criticar porque es tuya esa guía. Así que, Bueno. ojo que ahora estamos filosos y cuidado. Era un grupo de gente y muy grande. A mí me tocó ocuparme de gran parte del trabajo, pero no, son un montón de gente involucrada. De hecho, más gente de la que figura ahí de autores, pero bueno, todo tiene un límite. Y algunos tuvimos que reconocerlo en otros sectores, pero es mucha gente. Ojalá fuese mía para poder comercializarla. Nada. Es de todo. Bueno, gracias. Mirá, ahora la siguiente pregunta es, ¿son las recomendaciones basadas en la última y mejor evidencia? A ver, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Última mejor evidencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, si nadie se anima, ¿cómo sabemos si se metió la mejor evidencia? Bien, estudio randomizado, bien, arrancamos bien. Y revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, ¿y cómo se hizo? Bueno, buscamos una revisión sistemática previa, hecha exhaustiva, como dice acá, hasta marzo de 2019, entonces nosotros la actualizamos usando Medline, Central bueno, Embase también. Encontramos 200 artículos, nos tomamos el trabajo de escanear los congresos y se encontraron 2 estudios no publicados en full text y que estaban en congresos, que son estos 2, y también nos tomamos el trabajo, que está acá escrito en reconocimientos, de llamar al investigador principal de uno de esos estudios para que nos dé los datos que faltaban en la publicación, que es el doctor William Todd, que es el UK TAVI. O sea, realmente fue exhaustiva la búsqueda. ¿Y está basada en la mejor evidencia? Bueno, son estudios randomizados, todos, por lo tanto cumple con los criterios de la mejor evidencia. Bien. Todos los estudios randomizados sobre el tema fueron incluidos y cosas por el estilo como se imaginan. No incluimos estudios observacionales porque ya la información randomizada era considerada robusta. Puede suceder que no existan estudios randomizados sobre un tema y solamente tengamos observacionales. Está fantástico, se incluyen en la guía clínica, pero la credibilidad, que es lo de acá abajo, dudo que supere el baja. O sea, va a ser baja o muy baja credibilidad de la evidencia. ¿Bien? Pueden ver que la credibilidad de la evidencia para los mayores eventos es moderada o alta. Moderada para grade es bastante alto. ¿Bien? Bueno, entonces la pregunta, si las recomendaciones son basadas en la última y mejor evidencia, probablemente sí. Ahora vamos al punto número 3. ¿La evidencia que lo sustenta está claramente presentada? Bueno, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Sí, Pablo, te vuelvo perdón que vaya para atrás un segundo. Sí. Más allá de los estudios clínicos y los metaanálisis, para hacer una guía, ¿te serviría de algo incluir algún registro local, regional o lo que sea para incluirlo dentro de justamente de lo que vos estás redactando, que es una guía? ¿Te sería de alguna utilidad o no? 100%, y se hizo. Pero se hizo y está en el apéndice, después de una larga lista de información.
pero está acá en la parte de implementación. Acá, feature reserve, acá, value preference, acá, ves, experiencia local y resultados. ¿Ves? Acá habrá, estos son los registros más grandes publicados de TAVI, que para ser honestos no son muy diferentes a los resultados iniciales de los trials. Porque los trials originales obviamente incluían pacientes de alto riesgo, pero también nosotros en la práctica clínica habitual seguimos haciendo lo mismo. Y también para cirugía cardíaca, para los dos, ¿no? Es como que, como intentaba dejar en claro antes, y creo que es muy importante que esto quede claro, es que esto se puede mejorar. Bien, tanto lo de TAVI como lo de cirugía. Y la pregunta es, bueno, mi intervención, o la intervención que quiero aplicar en Latinoamérica, ¿va a ser de igual resultado que en Estados Unidos? Si no, va a ser parecida y no lo suficientemente peor para que yo recomiende lo contrario. Y lo mismo para cirugía cardíaca, que es el comparador. O sea, los resultados de cirugía cardíaca son los mismos acá que en Norteamérica, y si no son los mismos, son lo suficientemente peores para decir, no, che, le hago más TAVI. Por ejemplo, en México, la cirugía cardíaca tiene muy malos resultados, pero muy malos, ¿eh? La mortalidad sistemáticamente supera el 15%, lo cual es altísimo para la cirugía cardíaca. Y bueno, en Argentina tampoco estamos tan lejos. Fíjense que esto fuera Argentina fue 8.9% para el registro de CONAREC. Y eso también se toma en consideración porque es un comparador. Entonces, pero esto está en la parte de aplicar la evidencia, y voy a buscarlo acá rápido, a ver si lo puedo encontrar. Vamos acá. Vamos a buscar acá, mira. A ver si aparece. Este gráfico lo vimos, esta imagen. Mira, fíjense que en realidad vos cuando trabajás sobre un problema, empezás haciendo la pregunta, después de adquirir la evidencia. Esta evidencia se refiere más que nada a la efectividad del procedimiento. Bien, y también los efectos adversos y demás, que eso viene de la mejor evidencia, no viene del registro súper sesgado donde tu centro le hiciste TAVI al paciente que estaba por morir más o menos. De hecho, en el ICBA las primeras experiencias con TAVI fueron TAVI de emergencia y urgencia, tipo pacientes se internaban, shock y qué sé yo, le ponen una TAVI. Obviamente los resultados no van a ser muy buenos. Después de esa mejor evidencia, la apreciás, y este es el momento que te queda hacer esa pregunta. Che, bueno, esto funciona bárbaro en los randomizados, pero ¿cómo funciona en mi medio? Y ahí definitivamente, Santiago, tenés que hacer un esfuerzo por tener la mejor información posible de lo que pasa en Latinoamérica. Pero ahí no se termina la historia. Porque el resultado puede ser no tan bueno, pero puede ser mejorable, para que se parezca a esto donde vos vas a basar las recomendaciones. Principalmente por la evidencia, en esos 4 dominios que hablamos antes. Efectos beneficiosos, adversos, balance de los efectos y la certidumbre de la evidencia, que son esos 4 dominios, que están determinados por la evidencia de todo el mundo. O sea, todo el mundo va a utilizar esa misma información para basar las recomendaciones locales. Después, ¿cómo se implementa el medio? Bueno, definitivamente, Santiago, hay que buscar los datos locales, hay que poner perspectiva, pero no son, salvo que sean algo terrible y ya determinante, no quiero decir la palabra no es muy importante porque son importantes, pero no tiene tanto peso como el que uno cree habitualmente. Sobre todo para una terapia nueva, donde no sabemos. Los resultados de nuestro instituto de los últimos años no se publicaron en ningún lado, o se publicaron el año pasado en el Congreso de la SAC. Si vos vas hoy en día a buscar resultados de TAVI los últimos 2-3 años, no lo vas a encontrar en Latinoamérica, no está publicado. Yo estuve buscando y encontré más que nada de hace los últimos 7, 8, 10 años. Entonces, y lo mismo para cirugía cardíaca. Entonces, el proceso es este, ¿no? Aplicar viene como después, y aplicar parte es conocer los datos previos o lo que pasa en tu región, pero parte también es ver qué hacer para que esto se parezca, o lo que vos haces en tu medio se parezca más a la evidencia que lo sustenta. Así que definitivamente es importante, pero no como de las piezas más básicas para hacer la guía. Porque la guía tiene que estar basada en la mejor evidencia disponible.
y para esto cerrarlo porque es muy circular, pero si esa evidencia, la mejor evidencia disponible, es inimplementable en Latinoamérica por un montón de razones. Vamos a un ejemplo. TAVI Robótica, por decir un ejemplo estúpido, con el aparato este, ¿cómo se llama? Michelangelo, ¿cómo se llama el aparato este? Da Vinci. Da Vinci, ese. Da Vinci, con Da Vinci, y bueno, a ver, no vamos a poder aplicar cirugía robótica, ninguna recomendación porque no tenemos el aparato. Y sale no sé cuántos millones de dólares y lo que sea. Entonces ahí es claramente un problema de que no es aplicable. Pero TAVI, donde ya hay cientos de centros en Latinoamérica que la hacen, donde los resultados fragmentados son razonables, no te digo que son los mejores del mundo, pero son razonables, podrían lucir un poco mejor los resultados, un poco peor o igual, y no va a cambiar mucho la recomendación, ¿se entiende? Porque es claramente trabajable y mejorable. Diferente es no tener el dispositivo. Bueno, definitivamente, Santiago, es importante tenerlo, pero es como va a una etapa más avanzada, que como figura acá en el texto tiene que ver más que nada con lo que es consideraciones para la implementación. Y esto fue discutido con el panel, como pueden ver acá arriba. O sea, cada uno de estos dominios que le presentamos al panel tienen evidencia que lo sustenta. O sea, valores y preferencias, buscamos hicimos una revisión, las presentamos, lo resumimos. De hecho, está acá abajo, mira. Estas tablas que están acá, del ETD, que se llaman Evidence to Decision, por ejemplo, certidumbre de la evidencia, values, por ejemplo, values and preferences, ¿no? Probably no important. Esto es la evidencia que le mostramos, resumida, ¿no? Y acá la votación, ¿no? Probablemente no haya mucha importancia, 75, no importancia, 25% de los votos, ¿no? Y acá un poco de los comentarios de cada panelista, ¿no? que valieron la pena mencionar en el resumen. Y yendo a lo que es implementación, a ver, quiero que pusieron recursos, aceptabilidad, factibilidad. De panel considera que dice que hay barreras para implementar, que son los seguros de salud, etc. Bueno, y que debería lograrse mejor implementación. Esta es la factibilidad de hacerlo. Y aceptabilidad, bueno, pasa un poco más por el mismo lado. Así que todo esto se discutió con el panel y se generó un juicio. Y con el juicio, bueno, se integró con el resto de los valores y demás y se hizo una recomendación. Insisto, Santiago, y no quiero extenderme mucho más, pero sí, la respuesta es importante, juntar la evidencia, pero viene como en un rol un poquito más secundario que la mejor evidencia disponible, que son los estudios randomizados. Bueno, si está claro, continuamos con el próximo punto. Si la evidencia, perdón, ya estábamos en el punto 3. Bueno, si está claramente presentada, y cuando uno se pregunta o quiere responder esa pregunta, tiene que buscar esto: que esté presentado cada evento por separado, ¿no? Con valores con estimadores de efectos relativos y absolutos. Fíjense, no es lo mismo, o sea, 78 de riesgo relativo significaría 25 por 1000 en esta rama, 18 por 1000, pero estos son de diferentes riesgos, y está en el texto, está en la tabla, porque yo ocupaba mucho lugar, la reducción. Bien, en este caso sería 5 por 1000, en este caso sería 4 por 1000, y acá sería, ¿cuánto? 2 para hacer 50, 14 por 1000, la reducción. Bien, después te dice la cantidad de pacientes que informa esto, que son casi 8.000 pacientes, de 8 estudios randomizados, alta certidumbre de evidencia y la interpretación. O sea, la evidencia está claramente presentada, tanto en términos relativos, absolutos, la cantidad de pacientes que informa esto, la cantidad de estudios, la certidumbre de la evidencia y el comentario de cómo se interpreta cada evento para el panel de guía, y con notas. Por ejemplo, en este caso, fíjate, tiene una cruz, y la cruz habla de que en realidad estamos hablando de no incremento mortalidad. Porque uno no indica TAVI para reducir mortalidad necesariamente, sino para tener un procedimiento menos invasivo. Por lo tanto, es un margen de no inferioridad de 0.5%, y bueno, cosas relacionadas a este punto. ¿Bien? Típicamente, ustedes lo van a ver, en muchas guías clínicas no se presentan los efectos absolutos.
se presentan los relativos. El prasugrel reduce un, qué sé yo, 18% relativo el riesgo de reinfarto y muerte después de un infarto. Pero capaz esa reducción de riesgo relativo de 18% es 2 en 10.000. Y a los pacientes les importa eso. A los pacientes les importa más la reducción absoluta de riesgo, que son lo que al fin y al cabo reciben tratamiento, que las relativas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esto, ¿no? De que se presente tanto en términos relativos como en términos absolutos los riesgos. Preferentemente cada outcome por separado, en este caso está estratificado por eventos crítica importancia y eventos importantes pero no críticos, que son un poquito menos importantes. O sea, los más importantes serían estos tres y los no tan importantes serían estos tres, pero igual considerados para el panel. ¿Bien? Después hay más tablas de evidencia además que se publican en el apéndice, pero esto es lo que se publicó en el manuscrito principal. Bueno, si no hay preguntas sobre eso, pasamos al siguiente. ¿Los autores detallan la fuerza de la recomendación? Bueno, es muy común que ustedes en las guías clínicas ven, por ejemplo, una recomendación, dicen, bueno, recomendamos hacer esto, pero no queda claro qué tan convencidos están de eso, ¿se entiende? Incluso a veces puede confundir un poco, por ejemplo, una indicación 2A para la europea o la guía americana que le ponen, viste, 1, 2A, 2B y 3, y a cada sigla esa que mencioné recién le ponen una letra por la calidad, la certidumbre de la evidencia según la calidad de los estudios, que ponen A, B, C. O sea, vos podés tener una recomendación 1A, 1B, 1C, 2AA, 2AB, 2AC, 2BA, 2BB, 2BC y 3A, 3B y 3C. Esas son todas las posibles recomendaciones. Entonces yo te pongo una recomendación 1C y una 2AA. Y tú vas a decir, bueno, pará, es una recomendación 2A, pero tiene mayor nivel de evidencia que la clase 1. O una recomendación 2AC versus una recomendación 2BA. Es como, te genera cierta ambigüedad de qué tanta fue la fuerza de esa recomendación. Porque en realidad, cuando vos te haces ese esquema de 1, 2A, 2B y 3, el valor ya está como explícito en la primera parte, que es 1, 2A, 2B y 3, la fuerza de la recomendación. 1 es fuerte a favor, 3 fuerte en contra, 2A es débil a favor, 2B es como que débil en contra, más o menos para tener una idea. Pero después cuando te agregan la letra esa de la certidumbre de la evidencia o de dónde proviene, te puede confundir un poco, ¿no? Si es más o menos fuerte la recomendación. Por eso Grade lo resume de esta manera. O sea, Grade tiene 4 estadios, que son según cuánto pesa lo deseable y cuánto pesa lo indeseable, si es fuerte a favor de la nueva intervención, fuerte en contra. Si esto pesa mucho más que esto, va a ser en contra de la terapia en cuestión o a favor del comparador. Y si la diferencia no es tan marcada, o sea, esto pesa más pero no tanto que esto, entonces termina siendo condicional. ¿Se entiende? Entonces, si la pregunta que tengo que responder es, ¿se determina la fuerza? Definitivamente sí, en múltiples veces. Cada vez que se resume esta recomendación, se detalla que es una recomendación condicional. Bien. Por ejemplo, acá está. Conditional recommendation. Cada vez que se habla de recomendación, dice que es condicional. Se deja bien en claro para que la gente sepa que no es una recomendación fuerte de acá de vuelta. Condicional, en el gráfico también. Sugiere, no es casualidad que dice sugiere. No dice el panel recomienda hacer esto, dice sugiere esto y lo otro, porque es una recomendación condicional. Significa que no es una recomendación fuerte, que debe ser implementada en la gran mayoría de los casos y que muy rara vez se haga algo diferente. Sino que hacer algo diferente puede pasar con relativa frecuencia, dado los factores que se describen acá y en el otro gráfico. Bien, o sea que la respuesta de que se describe la fuerza, en eso está claro. La respuesta sí sería así. Después, si los valores y preferencias fueron adecuadamente considerados. Bueno, ¿cómo hicimos para integrar los valores y preferencias de los pacientes? Hicimos 2 cosas. ¿Alguien se anima a opinar qué fueron esas 2 cosas que hicimos para
para integrar los valores y preferencias de los pacientes? ¿O se dieron cuenta? Bueno, una es haberlo discutido, ¿no? en el panel, ¿no? Acá mismo discutimos, pusimos, por ejemplo, vamos a ir acá, lo que le quería mostrar antes. Balance de los efectos, values, acá, ¿no? Le dijimos, mira, le mostramos toda esta información, ¿bien? Y después se habló sobre el tema, no se ignoró, ¿bien? O por lo menos hay evidencia para mostrar que no se ignoró, que es esto. Lo discutimos, fue uno de los... Estuvimos un rato discutiendo este tema, o sea que sí. ¿Y cuál fue la otra manera de integrar los valores y preferencias en la guía clínica? Disculpa, Pablo, esto de incorporar los pacientes y la valoración que ellos tienen ¿es después o antes de la intervención y todo? Es después, ¿no es cierto? O sea, Bueno, justamente esa es la respuesta, Blanca. La otra manera que utilizamos para integrar los valores y preferencias fue incluir pacientes al panel. claro, pero ¿los incluís antes de hacer la intervención? O sea, ¿usted qué prefiere que hagamos una intervención de este tipo o de este otro? Este sería, digamos, la evidencia que tiene a favor y en contra. ¿O es después de la intervención cuando el paciente ya puede decir, me dolió mucho la punción, prefería al final la otra o lo que sea? ¿En qué momento, digamos, se hace esa valoración? Hay varias maneras de hacerlo. Una es lo que hicimos acá, que es incluir un paciente de cada uno posterior al procedimiento. O sea, el paciente sobrevivió, anduvo más o menos bien, se le invitó a participar. Lo bueno es que vos incluís pacientes que realmente tuvieron el procedimiento en cuestión y será como casi imposible, y quizá tampoco metodológicamente apropiado, meter un paciente que tuvo las dos. Porque si tuvo las dos, significa que una falló. Entonces, es como ya lo puedes sugerir, ¿no? Si yo a un paciente que se operó 5 años atrás, yo después le hice una TAVI dentro de la otra, y el paciente va a tener un sesgo en contra de la primera cirugía porque le fue mal. Y viceversa, si yo a un paciente le hago TAVI hoy y 3-4 años después falla la prótesis y lo tienen que reoperar con todo lo que significa reoperar una TAVI, va a tener un sesgo en contra. Bueno, Entonces, pero ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, fue aleatorio o fue seleccionado los pacientes que utilizaron para hacer esta valoración? estos pacientes eran de hecho de mi centro y los consensué con el equipo quirúrgico. Claro, O sea, pero vos podés elegir dos pacientes que les fue re bien y que están chochos y que son... O bien... fueron pacientes, no realmente, fueron dos pacientes, un paciente postquirúrgico que de hecho es cardiólogo, el paciente postquirúrgico, y otro paciente que es cirujano general, porque preferíamos médicos para que estén más familiarizados con el lenguaje, ¿no? Y no tener un paciente que no entienda mucho que se habla, y un paciente que era cirujano. De hecho, el paciente, vos fíjate lo que son las percepciones de los pacientes. Cuando yo invité al paciente al post-TAVI, me dijo, pero doctor, yo tuve una complicación, ¿seguro que me quiere incluir? Digo, sí, ¿qué te pasó? Yo ni me acordaba, porque yo en la historia clínica no figuraba nada importante. Nada, tuvo un hematoma femoral, básicamente. O sea, un hematoma que le duró como una semana, viste el hematoma, con viste todo el color de hematoma. Esa fue la complicación que tuvo. Y estaba muy preocupado por eso. En cambio, cuando llamé al postquirúrgico, me dijo, no, agradecido la vida por participar, qué sé yo, le habían operado hace 3 meses, y me dijo, pero ¿sabes qué? Llámame por la tarde porque a la mañana, como duermo tan mal de noche por el dolor de pecho de la cirugía, a la mañana no puedo pensar. O fíjate cómo las percepciones son tan diferentes, ¿no? Un paciente hizo algo mínimamente invasivo y por una cosa recontra banal está preocupado de su complicación, y el otro que todavía no puede dormir de noche por el dolor del esternón está contento con todo lo que se hizo. Entonces, un tema de percepciones. Blanca, es así. No hay manera de incluir pacientes. La única manera sería válida de hacerlo es clonar el mundo, a un mismo paciente hacer una TAVI, a otro hacer una cirugía, y después meter a esos dos pacientes a opinar. Como eso no se puede hacer, obviamente, todo lo que haga va a tener limitaciones. Acá la limitación es que está seleccionando pacientes que anduvieron bien. Las que van mal, no. Pero claro, eso es lo que digo que es cuestionable, porque vos podés elegir dos que les fue muy bien, o dos que tuvieron problemas y los podés sesgar, digo, a esa... No, problema no tuvo ninguno. El único que tuvo problema, de hecho, fue el de TAVI, y yo le expliqué que no era tan grave y que con esa complicación podría participar igual de la guía. Pero el punto es el siguiente. La gran mayoría de los pacientes se operen o hagan TAVI y van a andar bien. O sea, más del 90% a los 6 meses va a estar en la casa haciendo su vida normal.
Entonces no es que uno es 20 veces peor que el otro y cosas por el estilo. Entonces como que lo más importante era el periprocedimiento. O sea, lo que es ir a operarse corazón, o hacerse una TAVI, volver a su casa, eso, y es el periodo que queríamos objetivar. Hay otras maneras de hacer esto. Otra manera podría ser agarrar un paciente que se esté discutiendo si cirugía TAVI, explicarle lo bueno y lo malo, pero el problema de hacer eso es que muchas veces depende de cómo se le presenta la información. Puede sesgarlo o no mucho a una cosa o a la otra. A veces, siendo muy franco con la información, los pacientes pueden sobre o infravalorar ciertos aspectos que después al hacérselo no era tan así. ¿Se entiende? Entonces, no hay manera perfecta de hacerlo. La que elegimos nosotros fue elegir un paciente que se haya realizado las 2 intervenciones, o sea, uno una cirugía, otro la TAVI, y que no hayan tenido complicaciones mayores para justamente no sesgarlo. Se pueden haber hecho otras cosas, tipo grupo de focus group de pacientes, donde se hable un montón y sean muchos más, sí. Pero creíamos que involucrar el panel era más costo efectivo en un paciente de cada uno. Pero sí, Blanca, tiene limitaciones que son más o menos las que mencionaste, pero considerando que la mayoría de los pacientes anda bien, o sea, no estamos hablando de algo terriblemente mórbido a los 3, 6 meses, sino que es algo más periprocedimiento y el paciente postquirúrgico lo tuvo, y el paciente post-TAVI también lo tuvo, ya lo habían superado. Creo que eso fue lo que a nosotros nos hizo como más lógica para incluirlo. Pero definitivamente tiene limitaciones que vos la delineaste muy bien. Pablo, al respecto, yo creo que va también por ahí los cuestionamientos que están haciendo. ¿Hay o sea, primero, para hacer una grade siempre hay que tener en cuenta al paciente? O sea, ¿siempre se lo incluye? No. Incluir al paciente, de hecho, no era obligatorio, lo hicimos como una manera de integrar los valores y preferencias por encima de discutirlo. De hecho, la opinión de ellos fue muy importante, ¿no? en la discusión del panel. Seguro, no. Mi primera pregunta era esa, si es una obligación incluir la visión del paciente para hacer una guía clínica grade. Y el segundo, si hay alguna estructura, si vos lo incluís, decir, bueno, a ver, tiene que ser un mínimo, a ver, si estás comparando 2 intervenciones, sí o sí tiene que ser uno y uno de cada una, o tiene que ser un volumen de pacientes para que tenga más relevancia. No, mira, primero en realidad, no hay ninguna estructura. Para complementar la primera parte de la pregunta, en realidad sí incluir los valores y preferencias, pero no el paciente. O sea, esta parte que discutimos acá va siempre en una guía grade. Y que esto falta en un montón de guías clínicas que leemos todos los días. Todo esto. ¿Me entendés? O sea, y esto en grade es mandatorio. O sea, si haces una guía clínica y no hablaste de este juicio, no sé qué hiciste. Hiciste algo que no está muy bueno. Pero insisto, faltan un montón. Ahora, meter al paciente físicamente en el panel, la mayoría de las guías grade no lo hacen. Nosotros lo hicimos porque esto no es tomar una pastilla o la otra. Eran tratamientos muy diferentes, donde el valor y preferencia del paciente es importante. En uno te puede ir de alta al día siguiente. De hecho, la semana pasada mandamos un paciente el mismo día después de una TAVI a la casa. O sea, que es una cirugía cardíaca, sería imposible. O sea, no creo que exista un reporte en la historia que el mismo se haya ido de alta que no sea alta celestial, digamos. O sea, el paciente se tiene que ir, tiene que estar varios días internados y cosas por el estilo. Sí, pero por ahí vos podés tener por ejemplo, un paciente que se va de alta al mismo día y se pasa todo ese día con miedo, como lo que comentaste vos. Y otro paciente que se fue de alta al 5.º día después de una cirugía y prefirió estar 5 días internado en una cirugía y controlado por médicos y enfermeros, y se sintió más a gusto y la percepción va a ser diferente. Por eso digo, por ahí incluyendo un volumen mayor de pacientes, va a haber como más variabilidad en las respuestas y por ahí eso puede llegar a tener más peso o eso no cambia o no podría cambiar el resultado de una clínica. Podríamos perfectamente hacer lo que hace el NICE, hace eso en Inglaterra, que hacen focus groups, meten a un montón de pacientes a hablar y qué sé yo, pero eso toma un montón de tiempo y dinero que no tenemos. Es más fácil para nosotros integrar los valores con estos 2 pacientes, más lo que exista de evidencia. O sea, nosotros no nos quedamos con lo que dicen los pacientes nada más. Pero es involucrarlo en la mesa de decisión. Claro. Yo te la pongo al revés. Cuando discutimos esto en el Ministerio de Salud por el CONETEC,
en la mesa eran 20 personas sentadas, no había paciente y había solamente una persona interesada por la gente, que era la defensora del pueblo. Todo el resto estaban sentados en esa mesa, eran todos financiadores. ¿Qué va a concluir la mesa? Si no están los pacientes representados. O sea, hay extremos, ¿no? Definitivamente se puede hacer de otra manera. Si es mejor o peor, yo no creo que... O sea, sí, puede ser una forma que tenga cierta ventaja y desventaja, pero existe una forma perfecta de hacerlo. Me encantaría tener financiación para agarrar y poner a 20 pacientes a discutir y hacer sesiones repetidas, pero no da el cuero, digamos. Y una manera que podemos paliar eso es haciendo esto, metiendo pacientes que... Aparte, lo bueno de meter pacientes en un panel de guía, que yo noté en TAVI, es que modera mucho la discusión de los médicos. O sea, no puedo decir lo mismo con pacientes presentes que no. ¿Se entiende? O el mismo tono. Bueno, puedes decir que tu cirugía andan todos, no le duele nada a los pacientes y que se yo, bla, bla, cuando se tiene un tipo ahí enfrente que se operó y estuvo un mes tomando analgésicos y viceversa. No vas a decir que la TAVI la hiciste ambulatoria y la mandaste a la casa como si nada, porque como si el tipo se puede haber ido con miedo, ¿me entendés? Entonces modera mucho, no podés excederte con, ¿me entendés? Con cosas porque los pacientes están ahí, están escuchándote mientras vos hablas. Entonces también modera, yo creo que por ese lado también sirve. Pero bueno, ya se está terminando el tiempo y yo estoy un poco corto con una reunión después de esta sesión, pero para terminar y que no quede nada colgado, valor y preferencia fonamentalmente ya lo consideramos, y alguna mención de cómo se manejan los conflictos de interés. Bueno, esto es muy importante y muchas veces no está tampoco detallado en las guías clínicas. Una cosa que te digan, bueno, los conflictos de interés de los autores son este, y otra cosa que te digan qué hicieron y cómo lo manejaron, ¿se entiende? Acá nosotros detallamos. ¿Dónde está el conflicto de interés? Está acá arriba. Acá está. ¿Qué pasó? Cada uno llenó un formulario. Después, no dejamos participar nadie que sea empleado de la industria. Bien, o sea, dueño de acciones o que sea empleado de la industria. Y después reportamos los conflictos de interés en el apéndice. Un aspecto, por ejemplo, también a considerar, por ejemplo, este muchacho de internet en medios sociales no sabe distinguir, hay gente que con solo tal hecho de criticar dice cualquier cosa. Vos cobrar un horario por una charla para la industria o ser proctor por poner prótesis no te hace empleado de la industria. Bien. Empleado es un contrato de empleo. Esos cobraron horarios y demás, por eso se permitió en esta guía, y de hecho hay una mención exclusiva sobre proctor, de por qué dejamos que los proctor participen, que tiene que ver con la validez externa, porque si vos te pones muy en fundamentalista y decís, bueno, no dejo a nadie que cobre un peso de la industria, probablemente no tenga validez externa, porque los centros que tienen alto volumen de TAVI o que tienen la mayor experiencia en TAVI en Latinoamérica van a estar excluidos. Y es un problema frecuente que surge en guías clínicas. Los centros de mayor volumen suelen concentrar no solamente la mayor experiencia en una región, sino también personas que son líderes de opinión en ese tema y que revisan este tema con más frecuencia porque son especializados. ¿Me entendés? Y es así. Centros de mayor volumen en Estados Unidos tienen generalmente operadores que se dedican a eso. Por ejemplo, a ver, sin ir muy lejos, ya hay intervencionistas en Estados Unidos que hacen solo estructural. Y acá en Argentina no podés. Entonces, ¿quién va a tener más tiempo de leer y conocer la evidencia y darte un mejor juicio de complicaciones? Uno mismo, yo que me la paso haciendo cualquier cosa, ¿viste? Me mandan cantando una pata, me mandan cantando, no sé, una coronaria y una TAVI, o el tipo que hace 300 TAVI por mes, boludo. Entonces, obviamente que si uno se pone muy exquisito, pierde validez. El tema es un balance. Y también tener en cuenta que no existe literal esto, no existe una guía clínica sin conflicto de interés. Porque hasta la persona que dice que no los tiene, ya con ser, por ejemplo, un cirujano cardíaco, como por ejemplo nuestro amigo de internet, él dice, bueno, vos trabajás para la industria, tenés conflicto de interés financiero. Pero, una pregunta, ¿cuánto dinero gana él por operar cada paciente? Y él probablemente gane más dinero por operar pacientes que lo gana mucho intervencionista en Latinoamérica, por más que trabajen con la industria. O sea, gana más dinero por operar. Entonces, ¿quién gana más dinero? ¿Quién tiene más conflicto financiero? ¿Entendés? Como medio, no, si haces una guía libre de conflicto de interés, sea profesional, intelectual, académico, financiero, lo que sea,
lo va a terminar siendo gente que no utiliza la guía después, o no la desarrolla. Entonces, sí, te escucho. Yendo a eso que decís vos, recuerdo una anécdota de un infectólogo muy conocido en Estados Unidos que justamente lo habían llamado a una audiencia en FDA, y el tipo decía, justamente habían llamado a gente que no tuviera conflicto de interés. Y entonces decía, la verdad es que no conocía a nadie, porque de todos los tipos que son líderes en infectología, no había ninguno. Entonces no se podía discutir básicamente con nadie porque no tenía con quién hablar de la gente que estaba citada, digamos. Entonces era realmente, como vos decís, es difícil tener el equilibrio, ¿no? de una cosa con la otra. Totalmente. Lo importante es que esté detallado en el documento cómo se reportaron y cómo se manejaron los conflictos de interés, que eso está hecho, y lo pongo acá a la parte de Proctor para que quede claro. Ese me quedó acá. Pero es como vos decís, si yo me... Proctoring. Acá está cómo se manejó esto. O sea, si vos sacás a todas las personas que tienen conflicto de interés financiero por encima del profesional, probablemente esté excluyendo gente que tiene menos carga de conflicto de interés que otros, y no existe persona médica que no tenga conflicto de interés financiero porque nadie trabaja por el aire. O sea, toda persona que trabaja de una profesión trae el pan a su casa operando, poniendo stents, indicando un antibiótico o lo que sea. Y si vos te pones tan estricto como dijo Santiago, no es gente que toma la decisión o gente que incluso tenga el conocimiento del tópico como gente que sí que tiene estos conflictos de interés, llamémosle. Por lo tanto, insisto, es imposible hacer una guía clínica de alta calidad con 0% de conflicto de interés. Lo importante es que se mida y se explique cómo se manejó y que eso le cierra a la gente. Pablo, disculpa, ¿hay evaluaciones económicas que se hacen en salud pública para medir el costo-efectividad y el costo-beneficio? Esas evaluaciones económicas son justamente para, digamos, determinar si lo que se va a presentar como una guía, como un consenso, como, digamos, puede estar, digamos, intervenido por cuestiones, digamos, nacionales a nivel de salud pública, me refiero, ¿no? Sí, lógico. Por eso es muy importante quién se sienta en la mesa. ¿Debería incluirse? Bueno, acá, en esta guía en particular, no se hizo análisis formal de costo-efectividad por la heterogeneidad del sistema de salud en Latinoamérica. O sea, yo, Pablo Lamelas, en mi centro, yo hoy mismo vi 2 pacientes pre-TAVI, a uno le indico la TAVI sin que me tiemble el pulso porque sé que su sistema de salud lo paga, y el que vino después de ese paciente no se lo cubre por más que le mande una carta de amenaza al presidente de la obra social. Entonces, y capaz está más indicada en el segundo paciente que en el primero. Entonces, si yo, Pablo Lamela, en mi consultorio, que le puede pasar a cualquiera de todos ustedes, no puedo decidir, no puedo hacer un análisis costo-efectividad implementable, no tiene sentido que lo hagamos. Igual consideramos costos de otra región del mundo y ya del vamos se informó al panel que los costos con TAVI serían sustancialmente mayores que con cirugía. Que quizás no sea tan así, porque TAVI capaz gasta mucho dinero al principio, pero ahorra después. De hecho, en Estados Unidos los análisis económicos ahorran dinero. O sea, por cada TAVI que se pone se ahorran $2.000 el sistema de salud. ¿Por qué? Porque la cirugía es carísima, la rehabilitación es cara, la terapia intensiva es cara. Acá en Argentina la prótesis de TAVI de quirúrgica es regalada. La internación es regalada, la rehabilitación es regalada. Entonces la TAVI, que está en dólares y altísimo, sale mucho más caro. Así que sí, definitivamente, Blanca, es importante la costo-efectividad, pero cuando el sistema de salud es tan heterogéneo, yo te hablé de mi centro, no te quiero contar si damos la vuelta a la cuadra al centro de enfrente, otro centro en la ciudad de Buenos Aires, otro en la provincia de Buenos Aires, otro en el resto de la Argentina, será Córdoba, Santa Fe, Neuquén, o te vas a Colombia, ya imagínate, ya no hay manera de hacer un análisis económico creíble. Por eso no lo hicimos. Pero en los costos, y fíjate que está bien claro, se consideró que los costos claramente aumentarían. De hecho, el panel votó en rojo, ¿no? O sea, claramente es un problema. Pablo, si te parece, por cuestiones de horario, sí, por favor. me gustaría que hagas
un breve resumen en 5 minutos de ventajas y desventajas, o solamente ventajas de este método versus el método antiguo, y rápidamente cómo se interpreta los resultados del gráfico de una clínica GRADE. ¿O decir, este gráfico? Exactamente. Bueno, a ver, es así. GRADE es un grupo de gente de muchas universidades que tiene base en McMaster, pero que pertenece a todo el mundo. Y que eso concentra, llamémosle, el mejor estándar para desarrollo e interpretación de guías clínicas. Bien. Porque se dedicó a eso de la Universidad McMaster, que existe. O sea, así como alguna universidad desarrolló anticuerpos monoclonales, otra desarrolló, no sé, cualquier cosa. El McMaster se caracterizó por desarrollar y, o sea, metodológicamente y criticar la evidencia. Y en este caso, desarrollar recomendaciones. Entonces, GRADE es como que concentra en una sola metodología todo lo bueno de todo ese proceso que lleva varias décadas, ¿no? Hay otros procesos, algunos son adaptaciones de GRADE, o sea, agarran GRADE y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto y lo otro, y lo adaptan. No es recomendable hacerlo, pero bueno, porque por alguna razón está así. Todo lo que está acá se discutió, insisto, hace décadas que se viene discutiendo, y va cambiando también. Cosas que en el pasado habían dicho que no, a los 5 o 10 años suceden, o sea, que todo esto es dinámico. Y si me preguntan a mí si van a hacer una guía clínica, que usen GRADE, y que se entrenen en GRADE, y que hagan GRADE. Los otros métodos son más de, si bien esto también requiere consenso, son como de más consenso crudo. Bueno, mira, nos sentamos a discutir. Y GRADE no significa que tenga que hacer todo obsesivo al pie de la letra. Hay aspectos que se pueden saltear con las limitaciones de haberlos salteado. O sea, no hay una manera de hacerla bien o mal, sino que uno puede hacer cosas con su ventaja de haberlo hecho, y si las deja de hacer, la desventaja de haberlo hecho. El tema es si lo van a hacer, lo hagan bien. ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando la guía de Conetec sanitaria de acá de Buenos Aires, que hicieron en el Ministerio de Salud, que después se expandió a todo el país, de TAVI, cuando evalúan la evidencia, mirá la cosa que hicieron. Hicieron una revisión sistemática y metaanálisis. Incluyeron, no los estudios primarios, sino los estudios de revisión sistemática y metaanálisis para informar esto. Y como esa revisión sistemática y metaanálisis incluye estudios observacionales, redujeron la calidad de la evidencia. ¿Se entiende? Es medio absurdo, porque es como decir, mira, ellos incluyen observacionales porque quieren y le bajan la evidencia. Es como medio absurdo, ¿no? En vez de incluir solamente los randomizados y no penalizar por eso. Es como que se están autopenalizando, y obviamente eso tiene impacto en lo que pasa después. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si van a hacer los pasos, lo hagan bien, pero no necesariamente tienen que hacer todos los pasos que hicimos nosotros acá. ¿Se entiende? Se puede hacer mucho más gasolera, digamos de esa manera, la guía clínica, preservando que cada paso se haga bien. Y si me preguntan a mí, definitivamente esta es la manera de hacer guía clínica, y no conozco otra que se la acerque. ¿Bien? Todo el resto son formas de hacer consenso. Nos sentamos todos los expertos y opinamos libremente sobre un tema con cierto orden. Está el proceso de Delphi, que en realidad se hace para cuando no hay evidencia. Si vos tenés evidencia sobre algo, no haces un Delphi. Tipo de juntarnos a hablar y... ¿Cómo? Ese es como el RAND UCLA que le dicen, que para hacer consensos. Claro, el Delphi lo usás cuando no hay evidencia. De hecho, se hizo para eso. Cuando no hay evidencia de algo, entonces vos tenés que llegar a la conclusión de algo sin saber nada. Por ejemplo, si te quiero preguntar, ¿cuándo el hombre va a hacer una sociedad en la Luna? Y qué sé yo, no sé. No hay evidencia científica que compruebe. Acá sí. Entonces acá Delphi estaría como contraindicado. Pero, insisto, yo haría este proceso por sobre cualquier otra cosa. ¿Y cómo se lee esta tabla? Es muy simple, en realidad. Estos son un día nos sentamos con el panel de guía y dijimos, mira, ¿cuál es la prioridad del problema? Y si la cosa cae más de este lado, favorece a cirugía; si cae más de este lado, favorece a TAVI. Bueno, obviamente es de alta prioridad. Entonces, eso, o sea, este probablemente sea el más débil, porque qué tanta prioridad es, tiene que ver con la necesidad de los pacientes y cosas por el estilo. Pero salteemos ese, porque es un poco más complejo. Efectos deseables. De todos los efectos deseables que presentamos en la tabla anterior, que son todos estos, ¿cuál es la magnitud de los mismos? Grandes, moderados, bajos, muy bajos. Lo considero moderado. Y los efectos indeseables, que son el marcapaso, básicamente, y el leak paravalvular. Bueno, pequeños. Si son pequeños o triviales, favorece a TAVI. Si fuese moderado o alto, favorece a cirugía.
Y si los efectos deseables son grandes o moderados, favorece a TAVI. Si son pequeños o triviales, favorecería cirugía. Esto incluye todos, es un juicio general, ¿no? Después, ¿qué es la certidumbre de la evidencia? Si fue alta, moderada, baja, muy baja. Ya con que sea moderada para Grady estamos bien. ¿Cómo se llega a si es moderada o no? Eso lo vimos en revisión sistemática, ¿se acuerdan? Que son los estudios randomizados. La calidad de la evidencia de los estudios randomizados. Incluyendo no solamente el riesgo de sesgos, sino también la imprecisión, qué tan indirecta es la evidencia. De hecho, lo vimos también en este panel de guía, en la clase de guía clínica. Valor y preferencia lo ya lo discutimos. Se le presenta la información, se habla con todos y se pregunta si hay variabilidad. A más variabilidad de las preferencias de los pacientes, más favorece cirugía. Si la mayoría de los pacientes no sabe qué van a preferir, bueno. Ahora, si todos quieren recibir TAVI, bueno, favorece cirugía. Por algo quieren recibir TAVI. La balance de los efectos, que es esto, probablemente favorece a TAVI. Y eso se consensúa con el panel. Se vota, se habla y se llega a un consenso. Los recursos que se necesitan, ¿qué tan grandes son? Bueno, ahorra dinero, bueno, listo. Fuerte, eso sería algo bueno para TAVI. Ahora, mucho costo, bueno, evidentemente eso penaliza a TAVI. ¿Qué tan aceptable es la intervención en la región? Que en este caso favorece a TAVI. ¿Y qué tan factibles? También favorecen a TAVI. Y esto, después se le dice al panel, bueno, hay que votar a favor o en contra de TAVI, y si le parece una recomendación fuerte o condicional, ¿y por qué? Alguien te puede decir, mira, mirando todo esto y todo lo que se discutió, creo que hay que indicar TAVI, pero como es muy costosa, no podemos decir que se hagan todos, porque no se va a poder hacer, entonces condicional a favor. Y otro habrá dicho, de hecho el 70% lo dijo, que debería ser fuerte a favor porque estos pacientes son añosos y tener en el hospital cuando tienen una terapia menos invasiva, con probable menor mortalidad y probable menor stroke, y todo lo que son los beneficios de calidad de vida, deberían hacerse una TAVI. Bueno, es respetable. Como no se llegó al 80% para decir que estaban todos de acuerdo, se optó por una recomendación condicional. O sea, que la mayoría sí, pero quizás algunos no. Pero esto más o menos resume, Nico, los dominios que utilizamos. Excelente. Así bueno, que, los tengo que dejar. ¿Alguna duda en el público? Perdón. Miles, pero sabemos que es imposible saber todo en estos espacios tan reducidos de tiempo. Pero bueno, uno cree que puede ir avanzando con todo esto. La verdad que gracias por todo. Gracias, Blanca, y gracias a todos. Hablo a todos, Nico. Gracias, Blanca. Doctor Bono. Muy bien, gracias. Muy bueno todo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, esperemos que nos encontremos el año que viene. Y si es que Pablo tiene ganas de hacerlo de nuevo, vamos a tratar de que sí. Necesariamente tiene que ser lo mismo. Esto ya está grabado, se puede revisar durante el año. Quiero hacer algo más avanzado. Capaz alguien esté interesado en hacer una guía clínica para su hospital y cosas por el estilo. Y podemos trabajar en algo así, pero sí, como quieran. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, nuevamente me gustaría agradecer a todos los que nos apoyaron, principalmente a la Sociedad Argentina de Cardiología, Distrito Córdoba, a la Universidad Católica de Córdoba, a nuestros auspiciantes como la Federación también de Argentina de Cardiología y obviamente a la industria que siempre nos apoya y hizo que muchos de ustedes estén acá. Y bueno, no hay mucho más que decir. Pablo, muchísimas gracias nuevamente y bueno, a todos que tengan unas muy buenas noches. Vale. Muchas gracias a todos. Buenas Saludos. noches. Saludos. Buenas noches, saludos. Gracias a todos.